Hola, en el siguiente video vamos a convertir números a binarios. Lo primero que debemos hacer es elevar al cuadrado números del 0 al 7. Entonces, con esto conseguimos las cifras 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Porque 0 elevado a la 2 da 1, 1 elevado a la 2 da 2, 2 elevado a la 2 da 4, 3 a la 2, 8, 4 a la 2, 16, 5 a la 2, 32, 6 a la 2, 64, 7 a la 2, 128. Entonces, después empezaremos a sumar estos números entre ellos para así sacar las cifras dadas sin pasarnos del número que nos dan. Los números 1 significan encenderlos y los ceros apagarlos. Entonces, iniciamos. Para la cifra 192 sumamos 128 más 64 nos da 192. Por lo tanto, entonces encendemos estos campos. 192 128 y 64 nos dan 192. Los demás estarían cerrados. Para el 168 están cerrados el 0, el 2, el 1, el 2, el 4, el 8 estaría encendido, el 16 apagado, el 32 estaría encendido, el 64 apagado y el 128 encendido, porque encendido con 1. El 128 más el 64 nos darían 168. No, más el 128 más el 32 es, el que nos da 168. De aquí están todos apagados porque ninguno de los números de arriba nos dan 0. El 252 estarían todos encendidos porque la suma de todos estos números del 128 al 1 nos dan 255. El 25 estaría encendido en 16 y 8 porque la suma de 16 y 8 nos dan 25. Los demás números estarían apagados. 0 apagado, el 1 apagado, el 2 apagado, 4 apagado, estarían encendidos el 8 y el 16. El 32 estaría apagado, 64 apagado y 128 apagado. El 64, pues no necesita sumarse, el 64 lo tenemos aquí. Los demás están apagados. Bien, entonces, para el 251, no, vamos con el 94. Para el 94 estarían encendidos el 64, 64 más 16, no, mentira, 64, sí, más 16, más 8, más 4, más 2. Entonces, más 16, más 8, más 4, más 2. Todos los demás estarían apagados. Porque la suma de 64, 16, 8, 4 y 2 no están 92. Para el 251 estarían encendidos los primeros 5. El 251 estaría apagado el 2, estaría apagado solamente el 2, el 4, perdón. A ver, 251, sí, el 4 estaría apagado. El 2 estaría encendido y el 1 estaría encendido. Para el 97 estarían encendidos el 64 y el 32 y el 1. 64, 32 y el 1. Todos los demás estarían apagados. Porque 64 más 32 más 1 dan 96. Y así con todos los demás. Vamos sumando los números, estos números, hasta que nos den la cifra que nos ponen acá. Y vamos encendiendo y apagando. Entonces, el 83 tendría encendido el 64 más el 16 más el 2 más el 1. Entonces, el 83, el 64, este estaría apagado. 64, este estaría apagado. El 16 encendido.
los siguientes apagados. Y los siguientes encendidos. Con el 37 estarían encendidos el 1, el 2 y el 4. 1, el 2, el 4. El 8 estaría apagado. El 16 estaría apagado. Y el 32 estaría encendido. El 64 apagado y el 128 apagado porque se pasa. Aquí el 128 está apagado. El 64 encendido. 64 más 32 dan 96 más 0. Perdón, todo acá es 0, 0, 0, 0, 0, apagados. Para el 15 estarían encendidos el 1, el 2, el 4 y el 8. El 1, el 2, el 4 y el 8. Que dan una suma de 15. Los demás están apagados. Para el 100, el 128 se pasa, entonces ese está apagado. El 64 encendido y el 64 encendido y el 32 encendido. El 16 apagado, el 8 apagado. El 4 encendido. Vamos a ver. Estamos haciendo el 100. El 4 encendido. Y los siguientes dos apagados. Entonces, decimos que 64 más 32 más 4 nos darían 100. Aquí estaría apagado el 128 porque sobrepasa en el 87. El 32 estaría encendido. El 16 apagado. El 87 de 64 más 64 más 16 más 4 más 2 más 1. 64 más 16 más 4 más 2 más 1. Entonces, 1, 2, 4, 8. El 16 estaría apagado. No, el 8 estaría apagado. El 8 estaría apagado. Y el 16 estaría encendido. La suma de 80, para llegar a 87 es la suma de 64 más 16 más 4 más 2 más 1. Ok, eso nos da un total de 87. 238, encendemos 128, encendemos 64, encendemos el 32. Se nos pasaría si pusiéramos 16, entonces lo apagamos, encendemos 8, encendemos 4, se nos pasaría si encendemos el 2, pero encendemos el 1. La suma de estos números nos da 238. Para llegar a 197, encendemos el 128, encendemos el 64, más 4 más 1. 4 más 1. Todos los demás apagados. Entonces verificamos 197. Para llegar a 197 tenemos que sumar 128 más 64 más 4 más 1. Entonces, esto sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.